Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, Uroboros Ars en Ciencia. El día de hoy les traemos un capítulo muy especial dedicado a uno de los personajes que sin sus descubrimientos y estudios no tendríamos lo que sería hoy la física moderna y contemporánea. Su nombre es Amalia Noether. Ella nació en el seno de una familia judía en la ciudad de Erlangen, Alemania, el 23 de marzo de 1882 y falleció en la ciudad de Bryn Mawr, Pensilvania, el 14 de abril de 1935, víctima de cáncer. Noether era hija del matemático Max Noether y de Aida Amalia Kaufmann. Sería la mayor y única niña de 4 hermanos. Su hermano Fritz Noether sería el segundo en destacar también en el área de las matemáticas. Sin embargo, es la principal protagonista de nuestra historia. Fue sin duda una de las mentes más privilegiadas y creativas del siglo XX y su trabajo matemático fue crucial para impulsar y desarrollar la física moderna. En 1935, poco tiempo después de su muerte, Albert Einstein la recordó con las siguientes palabras en la revista Times. Citamos: desde el punto de vista de todos los prominentes matemáticos que están vivos, Rowley Noether fue la más importante y creativa genio en las matemáticas que ha existido jamás desde que la educación superior para las mujeres empezó. ¿Y por qué hablamos de porque empezó? O sea, que no había educación desde antaño. Pues fíjense que para la época en la que Emmy vivía, realmente no se consideraba bien visto que una mujer estudiara una carrera y mucho menos una carrera científica. Emmy recibió una educación privilegiada en casa, destacando sobre todo por la diligencia y el ingenio que tenía, sobre todo sus hermanos, y a los 18 años ya había obtenido un certificado como profesora de inglés y francés, porque eso es lo que estaba bien visto, pensando que era una habilidad importante para convertirse en una institutriz. Sin embargo, en ese momento pues no sabíamos que el plan de Emmy Noether no era ser precisamente una maestra de lenguas. Ella quería continuar estudiando matemáticas y por lo tanto decidió tramitar su admisión en la universidad de su ciudad natal para convertirse en una de las primeras 2 mujeres de entre 986 alumnos que lograban matricularse en la Universidad de Erlangen en el área de historia y lengua francesa. Sin embargo, ese no era el plan de Emmy. Esa era la forma en la cual logró entrar. Pero en 1904, ya una vez estando adentro de la universidad, pues ella decide cambiarse al área de matemáticas, lo cual era casi casi un sacrilegio. Decían que la veían entrar a la universidad y todo el mundo se abría como si se tratara de algo nuevo, de algo que los iba a atacar, ¿no? Entonces, en 1907, con mucho esfuerzo, Emmy logra doctorarse, pese a toda la discriminación, pese a todas las adversidades, y fue construyendo poco a poco un área académica, también sentando las bases para que las mujeres pudieran estudiar carreras científicas. Las contribuciones principales de Emmy Noether se van al área del álgebra moderna y de la topología. Sin embargo, hay un gran problema porque estamos hablando precisamente de 1907, 1930, con el triunfo del régimen nazi en el año 1933 y debido a la ascendencia judía de Emmy Noether, ella es despedida de la Universidad de Göttingen, en donde laboraba en ese entonces, y tuvo que escapar de Alemania y establecerse en Estados Unidos en 1934, en donde comienza a dar clases en Princeton en el colegio para señoritas de Bryn Mawr, donde por fin, o sea, ya después de tantos años, recibiría cierto reconocimiento y una paga digna, porque durante muchos años Emmy Noether trabajó sin un sueldo, porque no estaba permitido o no estaba bien visto, como les digo, que las mujeres, o sea, realmente se involucraran en la parte de ciencia, y mucho menos en matemáticas, y mucho menos, Dios no lo quiera, en el área de física, o sea, realmente no. Lamentablemente, Emmy Noether fallece a los 53 años debido a complicaciones médicas que se derivan de una operación de tumores pelvicuterinos que le fueron encontrados y nos deja a una edad pues muy joven, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre el trabajo de Emmy Noether. En 1907, como les mencionaba, presentaba su tesis dirigida bajo la tutela de Paul Gordon, que es sobre la construcción de los sistemas formales de las formas ternarias bicuadráticas, la cual trata sobre básicamente la teoría informal de invariantes computacionales de Gordon. Ahora, cabe mencionar que en este momento ni siquiera se le permite pisar el aula de clases para poder realizar la defensa de su tesis.
Es decir, lo marca en absencia por medio de un mensajero que le hizo llegar las preguntas y a la vez este mensajero le lleva las preguntas y el mensajero regresa las respuestas de Emmy Noether por escritas al jurado. Emmy Noether fue aprobada convirtiéndose en una de las primeras mujeres en el mundo de obtener el grado de doctor o doctora en ciencias. Con la aprobación y ayuda de su padre, comenzó a dar clases de forma extraoficial en la Universidad de Erlangen, como les había mencionado, y en 1910 y 1911 redacta lo que sería la expansión de su tesis doctoral y una serie de artículos académicos en el área de topología que llamaron la atención sobre todo de varios personajes involucrados en esta rama de estudios, de manera particular. En el año de 1915 fue invitada a regresar a Göttingen para impartir clases por David Hilbert y Felix Klein, y además empieza a formar parte de un grupo centrado en el estudio formal de las matemáticas en este caso. Sin embargo, continuaba siendo pues una constante dentro de su vida la discriminación, como les decía, o sea, se presentaba en un lugar y es como si hubiera llegado la peste, básicamente, todo el mundo se abría, nadie la reconocía, ¿no? En este momento. De hecho, decía, parte del profesorado decía que era inaudito que una mujer se convirtiera en privatdocent o asesor privado, por lo cual llegaba a recibir poca o muy nula compensación por sus lecturas. Y de hecho, muchos de los descubrimientos que se hacían o de las pláticas que iba a dar Emmy Noether las hacía bajo el nombre de Hilbert, quien la defendía, alegando que era gracias a su genio y a su trabajo que era posible que el grupo de Göttingen avanzara como se tenía previsto. Pero bueno, poco después que Emmy llega a Göttingen, en julio de 1915, Albert Einstein visita la universidad y dio una serie de 6 conferencias sobre la teoría general de la relatividad, que en ese momento todavía no estaba terminada porque, bueno, como todos sabemos, Einstein no era exactamente el mejor de los matemáticos, pero decía que uno de los mayores problemas reside en el campo de la conservación de la energía, que parece fallar en el área de relatividad general. Entonces, el propio Hilbert llegó a describir ese fallo como una de las razones que tenía en jaque a los grandes eminentes matemáticos de la época y quien creen que logró demostrar que el fallo no era tal, sino que era una característica de la teoría general. Pues sí, Emmy Noether. Entonces, Emmy Noether demuestra el teorema que actualmente lleva su nombre, que es el teorema de Noether, el cual establece que a cada transformación continua de coordenadas que deja invariante la transformación del campo, le corresponde una ley de conservación. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que toda ley de conservación se encuentra asociada a una simetría diferencial de un sistema físico. El teorema tiene un profundo impacto en la física y cambia la forma de percibir los diferentes problemas, enseñándonos además a pensar de una manera simple para después llevar un tren de pensamiento a términos más generales. Pues hoy en día la posición de Emmy Noether ha sido reivindicada, o sea, too little too late, pero bueno, ha sido reivindicada como una guerrera incansable en busca del conocimiento. Su nombre se encuentra ahora en escuelas de importante nivel en su natal Erlangen y también cuenta con un programa de becas para la investigación y la enseñanza de las ciencias a nivel postdoctoral en Alemania y con una cátedra en Göttingen. De hecho, también el nombre de Emmy Noether configura en uno de los cráteres de la Luna y del asteroide 7001, que tiene unos 6.122 kilómetros de diámetro y que fue descubierto en 1955. Bueno, pues, esta fue la historia de Emmy Noether. Esperamos que les haya gustado. Estamos con ustedes en el podcast de Ouroboros Arts en Ciencias. Gracias.